está grabando el doctor y entonces ahorita vamos a empezar eh, el proceso. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, confírmeme nada más que se puede ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar hablando un poco de lo que es electrocardiografía. Ya hemos visto las bases y vimos varias clases en la rotación previa, pues hoy vamos a avanzar un poco en un tema que es muy importante y de mucha relevancia para nuestras capacidades diagnósticas a través del electrocardiograma. Recuerden ustedes que al final el electrocardiograma es plasmar en papel lo que está sucediendo con el impulso eléctrico de nuestro corazón. Y pues para recordar eso tenemos que tener claro lo que siempre hemos dicho, que la representación de las ondas es nada más la actividad de cada cámara cardíaca, ¿verdad? Como en su momento lo vimos y lo podemos recapitular en esta imagen. Recordemos siempre que tenemos la onda P, que es la que coincide justamente con la despolarización de la aurícula, o mejor dicho, con la contracción auricular. Luego viene un periodo de repolarización o de relajamiento en lo que el impulso eléctrico se traslada desde las aurículas hasta el ventrículo, como vemos acá. El impulso eléctrico surge en la aurícula y viaja al ventrículo a través de lo que es el nodo AB. Bueno, en ese proceso de conducción eléctrica es este periodo que se llama intervalo PR, desde que se despolarizó la aurícula hasta que empieza la despolarización del ventrículo. ¿Y cómo sabemos en qué momento el ventrículo empezó su despolarización o en qué momento el ventrículo empezó a contraerse? Bueno, a través del complejo QRS, que tenemos la primera onda que precede, es la onda Q, que siempre, recuerden que hablábamos que teníamos una línea basal, que es esta línea que cruza el electrocardiograma. Bueno, esto es nuestro punto basal. Para decir que tenemos una onda Q, es toda onda de deflexión negativa. Recuerden que hablamos de negativo cuando va de la línea basal hacia abajo y hablamos de positivo cuando de la línea basal se extiende hacia arriba. Tomando esto en cuenta, hablamos de una onda Q a toda onda de deflexión negativa que precede a la onda R. La onda R es la única onda que debe ser positiva dentro del complejo QRS. Y hablamos de que tenemos onda S a la primera deflexión negativa posterior a la onda R en nuestro electrocardiograma. Entonces tenemos la onda Q, que es negativa, la onda R, que es positiva, y la onda S, que también es negativa. ¿Cómo diferenciamos estas dos negativas? Que cualquier onda que esté previo a la onda R es Q y cualquier onda negativa que esté posterior a la onda R es S, ¿verdad? Esto es importante porque el complejo QRS es el que se desencadena luego de la despolarización del ventrículo, o dicho en otras palabras, luego de la contracción ventricular. Luego viene un periodo que nace del final de la onda S, que es este, y que este punto, prestenle atención a este dato porque es lo que vamos a utilizar, se denomina punto J. De este punto J hacia adelante se extiende lo que es el segmento ST, que como pueden ver acá, segmento ST desde el punto J hasta lo que es la onda T. Y luego tenemos la onda T. Recuerden la diferencia entre intervalos y segmentos. Segmento es la distancia de una onda a otra, pero sin incluir las ondas. A diferencia de intervalo, intervalo es la distancia de una onda a otra, pero que sí incluye las ondas, ¿verdad? Bueno, una vez habiendo recapitulado esto, que es importante para lo que vamos a hablar en este momento, pues vamos a ver unos elementos básicos. Vamos a hablar hoy de lo que es el infarto agudo al miocardio diagnosticado a través de electrocardiograma. A esta altura ustedes ya saben interpretar el normal y el crecimiento de hipertrofia, y vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el infarto, de suma urgencia. A día de hoy, nuestro diagnóstico principal en la emergencia de Hospital Roosevelt son dolores precordiales. El principal motivo por el que las personas consultan siempre es dolor precordial. Y al mes vemos unos 170, 190 pacientes que consultan a la emergencia por tener dolor precordial. Cuando vienen a la emergencia, pues estamos en la obligación de hacer un electrocardiograma. Recuerden, desde el momento del contacto en la emergencia de su paciente hasta que ustedes han hecho el electrocardiograma,
No debieron haber pasado más de 10 minutos. Ese es el tiempo mínimo que ustedes deben, el tiempo máximo, perdón, que ustedes deben utilizar para realizar un electrocardiograma en un paciente que llega por sospecha de dolor precordial. Pero de nada sirve hacer el electrocardiograma si ustedes no tienen la capacidad para diagnosticarlo. Obviamente, con el tiempo lo van desarrollando. Cuando veíamos síndrome coronario agudo, hablábamos un poco de lo que era la cuarta definición universal de infarto y hablábamos de lo que era el infarto tipo 1, que es aquel infarto obviamente donde hay una lesión que ocluye el paso de sangre a través de la luz del vaso sanguíneo coronario, estas zonas coronarias, las que podemos ver aquí en esta imagen. Y hablábamos que podría ser una erosión o una ruptura de una placa ateromatosa, como vemos aquí, se rompió o se erosionó en esta zona y el cuerpo lo detecta como una lesión al endotelio vascular. Por lo tanto, liberan factores de coagulación, factores protrombóticos y factores de agregación plaquetaria. Todo este proceso termina por formar un coágulo, el cuerpo tratando de hacer hemostasia, pero lo que logra es la oclusión del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es el EKG cuando hablamos de infarto? Es la identificación de aquella arteria que está obstruida por una erosión o ruptura y que está obstruida por completo o no está obstruida, pero sí tiene una placa ateromatosa que tiene inestabilidad. Entonces, eso es lo que se traduce el electrocardiograma. Recuerden que el tipo 1 era aquel que se presentaba precisamente por la lesión aterosclerótica y también había el tipo 2. Cuando hablábamos de infarto, vimos que el tipo 2, de acuerdo a esto, que es la cuarta definición universal de infarto, que está en Harrison y que lo hablamos cuando vimos infarto, el tipo 2 era aquella patología coronaria que se daba producto de alteración o imbalance en el aporte y la demanda. El corazón tenía la necesidad de un aporte de sangre determinado, ya sea porque aumentó la frecuencia cardíaca, porque está haciendo ejercicio el paciente es tipo tenso, necesita mayor aporte de sangre, pero el organismo no es capaz de suplirlo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues va a haber isquemia, como pueden ver en la zona que se ve aquí en la imagen, que se ve coloreada de morado. Entonces, hubo un imbalance. El paciente aumentó los requerimientos, pero el cuerpo no fue capaz de proporcionarle este aumento de sangre. Por lo tanto, no llegó el volumen de sangre suficiente y el corazón se infartó. Entonces, este es el infarto de tipo 2, el que se produce con un imbalance entre el aporte y la demanda. Pero si se fijan, no es propiamente porque una placa ateromatosa se lesionó. Sí pueden haber placas ateromatosas, pero no están enfermas, no son inestables o no se formó trombo. También puede ser por vasoespasmo o porque se disecó la luz del vaso sanguíneo. Pero la principal causa por la que encontramos un infarto tipo 2 es esto. Miren, un imbalance entre el suplemento y la demanda con una arteria coronaria normal. Bueno, es importante que tengan en cuenta esas dos clasificaciones de infarto de acuerdo a la cuarta definición universal, para lo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver anatómicamente cuáles son las arterias que posee el corazón. Cuando hablamos de arterias coronarias que nacen de los senos coronarios, como podemos ver aquí en la imagen, justamente en el inicio de la aorta ascendente, nacen los senos coronarios y nacen dos principales que ustedes deben conocer. Obviamente, la arteria coronaria del lado derecho y la arteria coronaria del lado izquierdo. Tengan en cuenta que la arteria coronaria nace y viene transcurriendo a través de un tronco común, pero llega a un punto, como pueden ver aquí, que se bifurca y nace lo que es la arteria coronaria descendente anterior, como pueden ver aquí, y nace lo que es la arteria coronaria circunfleja. Entonces, si les preguntan en algún momento cuáles son las dos ramas de la arteria coronaria izquierda, ustedes ya tienen la claridad de que es la arteria coronaria descendente anterior, como su nombre lo indica, va descendiendo y va por la cara anterior del ventrículo izquierdo, y la arteria circunfleja. A diferencia de la arteria coronaria derecha, que básicamente se puede categorizar como una sola. Miren el tronco qué grueso. Entonces esto es la arteria coronaria derecha. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque nosotros a través de un electrocardiograma tenemos ya la capacidad y la oportunidad de poder dilucidar cuál es la arteria que está siendo afectada,
¿Cuál es la arteria que se ocluyó? ¿Cuál es la arteria que tiene obstrucción? Doctor, ¿y eso cómo lo sabemos si no estamos viendo el corazón? Bueno, cuando nosotros hablamos de síndromes de infartos, ustedes van a escuchar todo el tiempo que los residentes hacen referencia, bueno, es un infarto de cara anterior, es un infarto de cara septal, es un infarto de cara diafragmática, etcétera. Tenemos la capacidad de saber qué parte del corazón es la lesionada de acuerdo a los hallazgos que vemos en el electrocardiograma. Y para esto nos vamos a ir a ver un electrocardiograma propiamente. Este es el electrocardiograma que todos ustedes ven en la emergencia. Tenemos la derivación 1, la derivación 2 y la 3, que son bipolares de las extremidades. Tenemos ABR, ABL y ABF. Todos recordamos que estas 6 derivaciones representan las derivaciones de las extremidades, pero también sabemos que existen 6 derivaciones que son precordiales, que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También es conocido para todos estos. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros van a ver en la definición de infarto que para describir el área que está siendo afectada, ustedes tienen que tener criterios electrocardiográficos claros. Y dentro de esos criterios electrocardiográficos es que la afectación afecte 2 o más derivaciones, pero eso tienen que ser derivaciones continuas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que si 1 y 2 están afectadas hay infarto, porque estas no son derivaciones continuas. Las derivaciones, de acuerdo al plano exaxial que vimos al inicio, nos irrigan diferentes áreas del corazón. Veamos, por ejemplo, para yo decir que hay un infarto y por lo tanto necesito 2 derivaciones continuas, ¿cuáles deben ser esas derivaciones? Bueno, yo puedo decir que hay un infarto si las 2 derivaciones continuas que tengo son 1 y ABL, porque estas representan la irrigación de la cara lateral alta de mi corazón. Yo puedo decir que hay un infarto si 2, 3 y ABF están afectadas, porque 2, 3 y ABF representan la cara diafragmática o la cara inferior de mi corazón. Yo puedo decir que tengo un infarto en la región septal cuando veo los cambios en el EKG en la derivación B1 y B2. ¿Por qué? Porque estas representan la cara septal. Asimismo, puedo decir que mi paciente se infartó de cara anterior cuando yo veo la elevación en B2 y B3, porque B2 y B3 representan la cara anterior de mi ventrículo izquierdo, incluyendo B2 hasta B4. Y yo puedo decir que tengo un infarto lateral bajo cuando B5 y B6 están afectados. Entonces, jóvenes, ¿por qué es importante hablar de esta imagen desde el inicio? Porque cuando yo hago referencia o cuando las definiciones hacen referencia a que deben ser 2 o más derivaciones continuas, hace referencia a esta continuidad, no a un orden numérico ascendente o descendente. De nada me sirve a mí, por ejemplo, tener elevación en 1 y 2 porque estas no representan un área específica del corazón, se está mezclando. Yo debo tener en 1 y ABL para decir que tengo en 2 derivaciones continuas. 2 derivaciones continuas que representan un área específica del corazón. Yo debo tener en 2, 3 y ABF para decir que tengo en 2 derivaciones continuas, en B1 y B2 o en B2, B3 y B4 o B5 y B6. Estas son las derivaciones continuas de las que hablan mis definiciones. Ahora bien, ¿cómo puedo determinar dónde se localiza mi infarto de acuerdo a eso? Bueno, y aparte de localizar dónde se ubica mi infarto, yo puedo ser capaz de saber qué arteria coronaria es la que está lesionada. Y cuando mi paciente vaya a un estudio de imagen, ya sea una angiotomografía coronaria o un cateterismo, yo ya voy a tener una idea clara de qué arteria ir a buscar para determinar si existe o no lesión obstructiva, ¿verdad? Y hacer los procedimientos que tenga que hacer. Como les mencionaba, las derivaciones continuas que representan la cara septal es B1 y B2. Acuérdense de la imagen septal, B1 y B2. B1 y B2 que estén anaranjados en la cara septal. Ahora, la cara septal va a estar irrigada por la LAT, arteria descendente izquierda. Entonces, arteria coronaria descendente izquierda.
Hablábamos que había una descendente que nacía del tronco común de la arteria izquierda y aquí nacía la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Bueno, esa arteria coronaria descendente anterior izquierda, la parte proximal o donde nace, me da lugar a la inervación de B1 y B2, que es la región septal. Entonces aquí justamente donde están haciendo está todo el septum. Miren, aquí va todo el septum, por eso la parte proximal de esta arteria descendente anterior izquierda es la que me da lugar a los cambios en el EKG que yo vea en cara septal. Entonces, si yo veo un infarto en B1 y B2, yo ya sé que se infartó la región septal de mi ventrículo y ya sé que es la arteria descendente anterior, la parte proximal, la que está lesionada. Si es anterior, ya dijimos que desde B2 hasta B4 y B2 también es inervada por la left arterial descending, arteria descendente izquierda o descendente anterior izquierda. Y lo mismo pasa cuando es lateral bajo. Ya les dije yo que lateral bajo es B5 a B6, como podemos ver aquí en la imagen. B2 a B4 es anterior y lateral, este que está en morado, al igual que este, pero este es lateral alto, 1 y ABL, y este es lateral bajo, B5 y B6. Ojo, porque aunque son laterales, pueden tener irrigación sanguínea diferente. Entonces, si yo veo los cambios en el EKG en la derivación B5 o B6, yo ya sé que estoy afectado mi región lateral baja, que es esta, B5 y B6. ¿Qué me puede irrigar la región lateral baja? Bueno, la parte distal de la arteria descendente anterior izquierda, la arteria circunfleja o incluso la coronaria anterior derecha. Entonces, cuando hablamos de lateral bajo, estamos hablando de esta parte aquí, miren al final, ¿ve? Entonces, aquí la cara lateral, esta parte lateral baja puede estar inervado por esta rama de la coronaria descendente anterior izquierda o incluso puede estar irrigada por la circunfleja. Pues ojo cuando tengamos un infarto en esa zona. Ya lo que es lateral alto, pues ya les mencioné que era lo morado y que era 1 y ABL. Esto es lateral alto. Entonces, si yo veo un infarto en 1 y en ABL, esto es cara lateral alta. ¿Y qué me está inervando mi cara lateral alta? La arteria circunfleja, porque es esta parte de aquí, miren, lateral alto, ¿eh? Lateral alto, ¿qué arteria viene hacia ahí? La circunfleja, aquí lo vemos clarito, miren, jóvenes. Entonces, es importante, permítanme, es importante tomar en cuenta ese detalle. Entonces, ¿cuál nos falta? Bueno, la cara inferior o diafragmática es la que representa la derivación 2, la derivación 3 y la derivación ABF. ¿Qué me irriga esa parte? Miren, cara inferior o diafragmática, entonces cuando ustedes escuchen que hay un infarto inferior o de cara diafragmática, hay que pensar, hay que ir a buscarlo a la derivación 2, 3 y ABF. El 85% de los corazones la irrigación de esta zona está dada por la arteria coronaria derecha y esto se llama dominancia derecha. Pero va a existir un 15% de los pacientes donde la irrigación de la cara inferior o diafragmática del ventrículo esté dado por la circunfleja y esto es dominancia izquierda. Entonces, cuando hablamos de cara inferior o diafragmática, hablamos de todo esto que está acá. Miren, señores, toda esta región que va aquí abajo es diafragmática o inferior del ventrículo izquierdo. Lo normal es que mi arteria coronaria derecha la esté irrigando, como se ve en la imagen. Pero puede haber momentos en que esta arteria circunfleja es tan larga que da la vuelta acá, miren por debajo, y viene a dar acá. En esos casos es que se denomina que tiene dominancia izquierda, porque la arteria circunfleja, que ya sabemos que nace de la coronaria izquierda, se extiende hasta la cara diafragmática. Pero en el 85% de los pacientes la coronaria derecha es la que da inervación a la cara inferior o diafragmática, como podemos ver ahí. Cuando tengan un infarto de cara inferior o diafragmática, o sea, algo que nos indique isquemia, lesión o infarto en 2, 3 y ABF, siempre hagan cámaras de ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho también está irrigado por lo que es la arteria coronaria derecha proximal. Miren, entonces, si se fue la cara inferior o diafragmática o se infartó, perdón, ya sabemos que en el 85% de los casos la coronaria derecha es la que le da el flujo, por lo tanto, estamos en la obligación de ir a ver
hacer cámaras de ventrículo derecho para ver que el ventrículo derecho no se haya infartado porque estas dos comparten la misma irrigación sanguínea. ¿Cómo hacemos de ventrículo derecho? Colocamos las aldosas de las precordiales de B1 a B9, las colocamos en la región derecha. Entonces, en vez de estar B1 en el lado derecho, colocamos B1 en el lado izquierdo, B2 en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, y así nos vamos colocando las derivaciones hasta llegar a la línea axilar anterior del lado derecho. Entonces, ahí es como podemos evaluar ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo dimensionemos y que lo tengamos presente. Y luego posterior, cuando veamos cambios en la región septal, hay que pensar siempre que tengamos cambios o imágenes especulares en B1 y B2, hay que pensar siempre en hacer cámaras posteriores, ¿verdad? Entonces estas son las cámaras o caras, perdón, son las caras que tenemos que ir a investigar cuando un electrocardiograma nos muestra que hay un infarto septal, anterior, anterolateral o lateral bajo, y luego el lateral, luego tenemos lateral alto, que es un IABL, inferior o diafragmática, que es 2-3 IABF, y si vemos algo que nos indique daño acá, tenemos que ir a hacer ventrículo derecho. Y las posteriores, ¿cómo hacemos las posteriores del ventrículo izquierdo? Ya sabemos que colocamos normalmente hasta B6. Bueno, para hacer posteriores tenemos que colocar B7 en línea axilar izquierda posterior, B8 justamente en el ángulo de la escápula y B9 pegado al borde esternal, al borde, perdón, paravertebral izquierdo. Así es como hacemos cámaras posteriores. Estamos viendo cámaras posteriores del ventrículo izquierdo. Bueno, ahora que hemos hablado de las cámaras, es importante, señores, que hablemos de lo que son los conceptos básicos. Hay tres definiciones importantes que debemos considerar. La isquemia, que es el proceso inicial de un daño a las arterias coronarias y al músculo cardíaco. Entonces, en los primeros minutos, lo único que podemos valorar es isquemia. ¿Dónde vamos a ir a buscar los datos de isquemia? A las ondas T. Recuerden que hablábamos al inicio de lo que es el electrocardiograma. Si queremos evaluar isquemia, lo vamos a ir a buscar a las ondas T. Esta onda es la primera que presenta cambios al momento de haber un infarto, onda T. Si ya tenemos lesión, la lesión la vamos a ver en el segmento ST, porque hay elevación del punto J o depresión del punto J. Entonces, el primer cambio que existe es isquemia. Y la isquemia vamos a ver la onda T que se vuelve hiperaguda o puntiforme, pues no cambia de esta forma. Si se fijan acá, la onda T tiene una onda ovalada. Miren acá. Bueno, cuando es una onda de infarto de isquemia, la onda T se vuelve hiperaguda. Es decir, miren cómo cambia el vértice. El vértice se hace cerrado, mientras que aquí es un vértice ovalado. Y la onda T, dependiendo si está por arriba de la basal, va a ser una onda T positiva o una onda T hiperaguda negativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir a buscar cuando veamos isquemia. La isquemia la representa la onda T hiperaguda, que puede ser positiva o negativa. Este punto que tenemos acá es lo que llamamos punto J. Ya lo vamos a ver mejor adelante. Cuando hablamos de isquemia es onda T. Cuando hablamos de la siguiente fase de un daño por infarto al corazón, se presenta la lesión. La lesión se manifiesta porque esta línea basal, este punto J, no empieza aquí, sino que la onda ST llega hasta arriba, aquí está el punto J, y vemos elevación del segmento ST, miren, o vemos inversión del ST, ya este punto J no nace aquí, sino que nace aquí abajo el punto J y esto ya es inversión o depresión del segmento ST. Está dictado por la línea basal y la distancia a la que se encuentra el punto J de la línea basal. Si está arriba es elevación del segmento ST y si está abajo es inversión. Y la tercera fase o la fase final de un infarto que la representa la necrosis. ¿Cómo vemos necrosis? Porque haya presencia de ondas Q en el electrocardiograma. Si usted ve un paciente que llegó con infarto y lo ve que solo tiene cambios en la onda T,
listo, estamos a tiempo, estamos en la fase inicial, revirtámoslo. Si ve cambios aparte de la onda T, ve cambios en el segmento ST, bueno, todavía estamos a tiempo, pero ya estamos perdiendo músculo. Aquí acuérdense que si había elevación del ST donde trombolizábamos, ¿verdad? Entonces todavía se puede hacer tratamiento, pero si el paciente ya llega con ondas Q, el infarto generalmente ya es evolucionado y ya ondas Q es sinónimo de muerte de músculo cardíaco. Pues tratemos de evitar que cualquier paciente que nosotros veamos isquemia o lesión progrese hasta ondas Q, porque ondas Q ya es que perdió todo su músculo cardíaco por el infarto. Ojo, no todas las Q son indicativas de necrosis. Hay criterios y ya los vamos a ver. No todas las elevaciones del segmento ST o las inversiones son sugestivas de infarto o de lesión. Y ya vamos a ver cuáles son las condiciones que debe cumplir para que digamos que si es infarto o no. ¿Ok? Entonces miremos esta imagen. Estos son los dos determinantes que nos indican si hay elevación o no del segmento ST. Tenemos la línea basal en el electrocardiograma que viene acá, toda esta es la línea basal, esta línea negra, pero vean acá que aquí está la onda Q, pero vean dónde empieza el punto J. Esta flecha número 2 indica el punto J. Este punto J debería estar a esta altura en un paciente normal, pero vean que está por arriba de la línea basal. La línea basal viene acá. Entonces, si quisiéramos trazar nosotros de una línea basal, mi línea basal acá viene acá, miren. Y vean este punto J, ¿dónde está? Está arriba de la línea basal. Por lo tanto, tengo una elevación del punto J o elevación del segmento ST. Entonces, eso es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque no todas las elevaciones del ST indican infarto. Estas son las definiciones. Vamos a definir cuando hablamos de elevación del ST y cuando hablamos de depresión del segmento ST o cambios en la onda T. Ya hablamos que si la onda T es la afectada, es isquemia, y si hablamos que si el ST es el afectado, esto ya representa lesión, ya avanzó el infarto. Para que nosotros podamos considerar un cambio en el ST como indicador de infarto, primero vean, el ST debe haber una elevación del ST a partir del punto J, que es lo que hemos estado hablando, que el ST se eleve a partir del punto J, pero vean qué importante, esto debe ser en dos derivaciones continuas. Ya les hablamos antes que dos derivaciones continuas no es 1 y 2, no es 3 y la que sigue, no es, por ejemplo, B4 y B5, no, dos derivaciones continuas se refiere a que deben ser continuas para indicar que irrigan la misma zona. Entonces, ya hablamos de cuáles son continuas y cuáles no, que son las que representan la cara lateral alta, lateral baja, la cara septal, la cara anterior o la cara inferior. A esto nos referimos que es continuo. Entonces, si yo tengo una nueva elevación del punto J en dos derivaciones continuas, quiere decir que la voy a tener en 2, en 3 y probablemente en ABF. Ahí sí me está representando a mí que son dos derivaciones continuas. Eso en primer lugar. Debe tener una altura mínima de 1 milímetro. Recuerden que cuando hablábamos de elevaciones del ST, cuando hablábamos del electrocardiograma, cuando veíamos en el plano vertical, cada cuadrito representaba 1 milímetro. Recuérdense que eso lo vimos al inicio cuando empezábamos a valorar EKG. Un cuadrito es 1 milivoltio. Entonces, un cuadrito aquí para arriba representa 1 milímetro. Miren, entonces, ¿cómo dice acá que debe ser mínimo la elevación para que cumpla criterio de no elevación del ST? Entonces lo dice claro que debe ser mínimo mayor a 1 milímetro, o sea, a un cuadrito. En todas las derivaciones, excepto B2 y B3, miren jóvenes, ojo con B2 y B3. Cuando tengan una elevación en el EKG en B2 y B3, cambian los criterios. Ya no solo me basta 1 milímetro, sino que mi paciente tiene que valorar si es hombre o es mujer. Y si es hombre, dividirlo en dos grupos, los que son mayores de 40 años y los que son menores de 40 años. Si mi paciente tiene 45 años, con que tenga una elevación mayor a 2 milímetros en B2 y B3, yo digo que se infartó.
Pero si mi paciente tiene 35 años, obviamente yo tengo que ser más riguroso para decir que se infartó o no. Y si tiene una elevación arriba de 2.5, menor de 40 años, ya es infarto. Recapitulando, en cualquier dos derivaciones continuas debe ser mayor a 1 milímetro, excepto en B2 y B3. Aquí tengo que categorizar si es hombre menor de 40 años, por lo tanto un hombre joven, y si es un hombre joven yo voy a pedir que tenga por lo menos en B2 y B3 una elevación mayor o igual a 2.5. Si es un hombre mayor de 40 años, pues yo digo, bueno, con que tenga 2 en B2 y B3, yo ya digo que se infartó. Y luego les dije, separarlo entre hombres y mujeres. En B2 y B3 de mujeres, yo requiero que por lo menos tenga 1.5. Aquí no separo las edades, aquí solo separo en mujeres que debe tener mayor a 1.5 en la derivación B2 o B3, ¿de acuerdo? Que es diferente al resto. Entonces, en elevación del ST es cualquier elevación del punto J a partir de la línea basal que abarque dos derivaciones continuas, ya hablamos que son continuas, y que debe tener por lo menos 1 milímetro de elevación en estas derivaciones, excepto si es B2 y B3. Porque si es B2 y B3, yo tengo que categorizar a mi paciente entre si es hombre joven o hombre grande. Si es un hombre menor de 40 años, yo tengo que pedirle 2.5 de elevación. Si es mayor de 40 años o mayor de edad, tengo que pedirle con 2 milímetros basta. Y si es mujer y los cambios que yo veo en el EKG los veo en B2 y B3, si solo tienen 1 milímetro, no puedo decir que se infartó. Si los cambios que yo veo se encuentran en la derivación B2 y B3 en una mujer, yo tengo que exigir que por lo menos tenga mayor a 1.5. Con la depresión es diferente. Miren, el EKG, recuerden que viene la onda P, la onda Q, R, S y luego sigue la onda T. Bueno, si encuentro una horizontalización nueva del segmento ST, entonces que mi ST está en la onda P, Q, R, S y luego tengo una horizontalización y luego nuevamente la onda P, esta horizontalización nueva en un EKG que no estaba antes y ahora sí aparece, eso me puede decir a mí que mi paciente se esté infartando. Entonces no espere encontrar nada más depresión del ST. Puede tener solo horizontalización y eso ya es un cambio temprano de que su paciente se esté infartando. Pero para que las depresiones del segmento ST sean válidas, estas deben ser depresiones mayores a 0.5 milímetros, siempre en dos derivaciones continuas. Miren, de acuerdo, y la onda T invertida debe ser mayor a 1 milímetro. Entonces, elevación del punto J, ya quedó claro cuáles son todos los criterios que hay que cumplir. Cuando hay depresión, a mí me basta con tener una onda QRS, perdón, tengo mi onda Q, tengo mi onda P, tengo mi onda QRS, pero veo yo que mi punto J no parte de la basal, miren jóvenes, sino que mi punto J está por debajo del segmento basal. Esto es depresión del ST y para esto yo solo requiero que tenga una profundidad de 0.5, o sea, medio cuadrito en dos derivaciones continuas. Yo ya digo que tengo una depresión del segmento ST o la nueva horizontalización que les expliqué previamente. Eso, señores, define lo que es un infarto con elevación del ST y un infarto con depresión del segmento ST. Ahora, recuerden que hablamos que la onda T representa isquemia y es la fase inicial, el segmento ST representa lesión y es la siguiente fase, y las ondas Q representan necrosis, ¿ok? ¿Cómo valoramos? Y como les dije al inicio, no todas las ondas Q representan necrosis. Deben cumplir criterios para decir que es de necrosis o no. ¿Y cuáles son esos criterios, doctor? Primero, la onda Q, sabemos que viene acá, la onda P, onda Q, que es la deflexión negativa previo a la R, y luego viene la onda S, que es la deflexión negativa posterior a la onda R, y luego viene la T, luego la P nuevamente. Esto es lo normal. Para que una onda Q sea positiva o que sea representativa de necrosis, debe tener la anchura de por lo menos 0.03 segundos. O sea, recuerden cuando vimos el EKG inicial que cada uno de estos cuadritos representa 0.04 segundos.
Entonces, para yo decir que mi onda Q es patológica, debe alcanzar por lo menos 3/4 de lo que es la anchura del cuadrito o 0.03 segundos. De esa manera yo puedo decir que mi onda Q cumple con la anchura para definir que sí es una onda Q patológica, pero si la onda Q es delgadita, mide menos de 0.3 segundos, entonces no cumple el criterio para decir que es una onda Q patológica. Miren, debe ser más ancha de 0.03, o sea, abarcar por lo menos 3/4 del cuadrito en anchura y debe tener por lo menos 1 milímetro de profundidad. Miren, jóvenes, eso es importante, 1 milímetro de profundidad. Esto para todas las derivaciones, excepto siempre, como hablamos anteriormente, para B2 y para B3. Miren, jóvenes, entonces, para saber si mi onda Q es patológica, debe ser tan ancha como por lo menos 0.03 o 3/4 del cuadrito y debe tener por lo menos 1 milímetro de profundidad en cualquier en dos o más derivaciones contiguas, siendo cualquier derivación excepto B2 y B3. Así como el ST cambiaba para B2 y B3, también la onda Q cambia. Para decir que mi onda Q es patológica en B2 y B3, yo solo necesito la anchura de medio cuadrito o tener complejos QS. ¿Qué son complejos QS? Viene la onda P, viene la onda Q, pero no se forma ninguna onda R, sino que aquí mismo se forma una onda S y luego nuevamente la onda T y la onda P. No hay onda R, sino que solo hay onda QS. Miren, esto es una onda QS, QS, no hay onda R. Entonces, si en B2 y B3 yo tengo una onda Q que mida por lo menos la mitad del cuadrito o que sea un complejo QS, a mí eso ya me dice que es una onda Q patológica, ¿verdad, jóvenes? O sea, que indica que ya se murió mi músculo cardíaco. En cualquier otra derivación necesito 3/4 del cuadrito de anchura y 1 milímetro de profundidad. Ahora bien, si la onda T nos representa la isquemia, recuerden que a mí se me puede isquemiar el endocardio o se me puede sufrir isquemia el epicardio. Imagínense que ustedes están sentados en un aula de clase y que el corazón envía un impulso eléctrico donde los que están en la primera fila pasan a la segunda fila ese impulso, de la segunda fila a la tercera fila, de la tercera fila a la cuarta fila y así sucesivamente hasta llegar a la 10ª fila. Pero los de la fila 8 y 9, como son los de la parte final, se encargan de recibir ese impulso y enviarlo de regreso. Eso es lo que sucede en la conducción eléctrica cardíaca normal, señores. El que está en la fila 1 le envía a la fila 10 y la 10 lo manda de regreso. Entonces, si mi corazón sufrió una isquemia, la isquemia se representa a través de la onda T. Recuerden, no voy a tener T positiva o T invertida. Si yo tengo mi T positiva, yo ya sé una T que sea una T hiperaguda, como ya les mencioné que debe ser con el punto, con el vértice cerrado. Si mi onda T hiperaguda es positiva, yo ya sé que tengo una isquemia subendocárdica, que se está muriendo mi endocardio. Miren que es la parte interna del músculo cardíaco. Entonces, como mi endocardio, que es la fila 1, envió el impulso eléctrico a la fila 10 y en la fila 10 nadie, porque este músculo se envió el impulso y este músculo no funcionó bien y el impulso se fue. Miren, arrancó de paso, entonces nadie pudo revertirlo. Por eso es que la onda T es positiva. El impulso eléctrico nace de la zona infartada hacia adelante. Entonces aquí se infartó, miren, el endocardio y el impulso eléctrico sale de ahí hacia adelante. Y como aquí está mi sensor o mi electrodo, va a captar un impulso que se acerca. Por lo tanto, la onda T va a ser positiva cuando mi isquemia está en el endocardio. Al contrario de cuando se infarta mi epicardio, como pueden ver aquí en la imagen, mire que se infartó la cara externa. Entonces, el impulso eléctrico sale del miocardio, pero acá no hay conducción eléctrica en este tejido infartado. Pues el impulso eléctrico se vuelve a regresar aquí, miren, entonces se aleja de mi vector o de mi electrodo y por eso lo va a registrar como una deflexión negativa, una onda T negativa. Entonces, cuando aparte de clasificarlo en isquemia, debemos clasificar si es isquemia subendocárdica o si es isquemia subepicárdica. ¿Y cómo lo hacemos? Que la subendocárdica está positiva la onda T porque el impulso se propaga hacia el electrodo y en la subepicárdica lo contrario, rebota en el tejido necrótico
o el tejido que se está infartando y que no es capaz de conducir y se regresa al miocardio, alejándose del electrodo. Por eso se vuelve una T negativa. Hablábamos de que al hablar de lesión, pues ya es cambios en el ST y aquí se alterna. Miren, cuando lo que ya se está muriendo por completo es el endocardio, hay una inversión de la onda del segmento ST, miren, y cuando lo que se está lesionando o ya avanzó de isquemia a lesión es el epicardio, hay una elevación del ST, miren, entonces se alterna de positivo aquí, pasó a negativo y de aquí de negativo pasó a positivo, pero aquí es onda T porque es isquemia nada más y aquí es segmento ST porque ya es lesión. De esta manera podemos clasificar también cuando la lesión es subendocárdica o subepicárdica, porque puede ser que nos llegue en esta fase el infarto o que nos llegue en esta fase o que nos llegue con ondas Q. Pero es importante a través de los hallazgos ir clasificándolos. Esto es más o menos los cambios evolutivos que sufre el EKG a través de un infarto. Ya les dije, isquemia, cambios en la onda T. Esta es la onda T. Lesión, ya son cambios en el segmento ST a partir del punto J. Y necrosis o infarto ya establecido es ondas Q. Aquí es lo normal. Miren esta onda Q, RS. Miren esta Q, qué chiquita es, no cumple criterios para decir que es patológica. Y el punto J aquí del segmento ST parte de la línea basal. Miren, jóvenes, esto es lo normal. Y miren que mi onda T es convexa. Miren la curvatura final. Vean qué pasa en la fase hiperaguda del infarto en los primeros minutos ahora. Aquí solo vamos a ver isquemia. ¿Qué les dije que debíamos ir a buscar? Ondas T picudas, que pueden ser positivas, como ven acá, tienen un vértice mucho más cerrado y ya no circular como este, son altas, y si es positiva es endocárdico, y si es negativo es epicárdico. En la fase aguda, que ya son horas, ya empieza la elevación convexa del punto J. Miren acá como el punto J empezaba de la línea basal, vean aquí cómo empieza a elevarse, pero aquí ya tenemos un punto J completamente elevado. En cualquier derivaciones continuas, 1 milímetro basta. En B2 y B3, recuerden que lo clasificamos en hombre joven, hombre mayor de 40 o mujer. Pues vean este punto J que está 1, 2, 3, 4 cuadritos elevados, o sea, 4 milímetros por encima de la línea basal y tiene una elevación convexa, a diferencia de la pericarditis, que es una elevación cóncava, entonces convexa, miren, o como que ustedes están levantando la ceja, esto se llama como que están levantando la ceja, entonces es convexa, ya es la fase aguda y aquí ya hay lesión. Luego viene la fase subaguda, que es de horas a días, ya empieza a ver las ondas Q de necrosis. Vean esta onda Q, que chiquita, qué pequeña, y miren aquí cómo se hace de ancha y profunda. Ya abarcó necrosis. Miren, jóvenes, la fase crónica, ya las ondas Q se establecen claras, anchas y profundas, miren, y el segmento ST se vuelve isoeléctrico. La onda T permanece negativa hasta que en varios meses después ya solo quedó la señal de que se infartó y el músculo murió a través de la onda Q. Por eso es que nosotros a veces agarramos un electrocardiograma y solo con verlo ya sabemos que mucho tiempo atrás hubo un infarto, porque ya vemos que el ST está normal, que la onda T está normal, pero vemos la presencia de ondas Q que sí son patológicas. Entonces van a ver muchas veces que agarramos un electrocardiograma y decimos, esta señora ya tuvo un infarto, esta señora tuvo un infarto. Pues ahora ustedes también lo van a poder hacer porque van a identificar estas ondas Q que ya saben que para ser patológicas deben tener 3/4 de anchura y 1 milímetro de alto en cualquier derivación continua que no sea B2 y B3. En B2 y B3 debe ser punto 2, la mitad de un cuadrito de ancho y debe haber complejo QS como ya les mostré. Estos, señores, son los cambios evolutivos que sufre el infarto. Si ustedes lo agarran acá, hay que vigilarlo. Si tiene mucho dolor y muchas características clínicas compatibles. Si agarran un infarto acá, hay que tratarlo inmediatamente para que no progrese a esto. Si lo agarran en esta fase, urge tratarlo para que no progrese a esto. Si llega a esto o a ondas Q, ya no hay forma de salvar ese músculo cardíaco, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso les traigo la forma evolutiva del IAN. Ahora veamos estos ejemplos. Tenemos este que en la derivación 2, miren dónde viene la línea basal y miren el punto J, está 7 cuadritos por arriba de la línea basal y está levantando la ceja. Miren, es una elevación convexa. Esto, señores, a definición a ciencia cierta es elevación del segmento, infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST.
Si ustedes ven esto, vean dónde viene la onda P, la onda R y miren esta inversión o depresión del punto J. Vean a dónde va la línea basal, pero vean hasta dónde empieza el segmento ST. Hay un descenso completo del punto J. Estos señores es un infarto agudo al miocardio con depresión del segmento ST. Esta onda, vean este cambio, viene la onda R, la onda S, el punto J se mantiene en la línea basal, pero vean la forma de esta onda T, miren señores, hiperaguda, completamente triangular, con un vértice muy estrecho. Esto, señores, es isquemia. Si está positiva, es isquemia subendocárdica. Vean acá, onda P, complejo Q, R, y vean la onda T que está negativa. Si está negativa la onda T, les está indicando isquemia. Isquemia subendocárdica la positiva, la isquemia subepicárdica la negativa. Y al contrario, si hay isquemia subendocárdica, la lesión subendocárdica se ve por inversión del ST. Se ponen al lado contrario. Y si la isquemia subepicárdica, porque ustedes vieron ondas T negativas, la lesión la van a identificar porque está con elevación del segmento ST. Las caras que habíamos hablado, para recordarlas, entonces, si vemos en uno y ABL la elevación, la inversión o los cambios en la onda T, estos señores es que tiene isquemia o necrosis o infarto en la cara lateral. 2, 3 y ABF representan la cara inferior o diafragmática, que recuerden que está irrigada por la circunfleja, por la arteria coronaria derecha, por lo tanto debemos ir a hacer cámaras de ventrículo derecho para ver que el infarto no se haya extendido al ventrículo derecho. B1 y B2 que representan la región septal, 2, 3 y 4 que representa anterior y B5 y B6 que representa la cara lateral alta. Y por último, diagnósticos diferenciales de cuando vean elevaciones en el ST. Ya hablamos que la elevación del punto J ya definimos por criterios y ya les dije que es como que ustedes estén levantando una ceja. Traten de verse al espejo y levanten la ceja izquierda, se ve así, miren su ojito. Entonces es convexa. A diferencia de la pericarditis, que la elevación es cóncava, miren, viene de abajo hacia arriba. Es como que ustedes estén sonriendo. Entonces miren, están la sonrisa aquí, ¿ven? Entonces, aquí es una elevación desde el punto J hacia arriba. Miren, jóvenes, como que estén levantando la ceja. En la pericarditis del punto J hay un descenso, como que están sonriendo, una carita sonriente, que solo nos falta agregarle acá. Solo nos falta agregarle acá un ojito, dos ojitos, y es como que se estén sonriendo, miren. Entonces, por eso es la diferencia entre la elevación de la pericarditis y del infarto, que en la pericarditis la elevación es como que estén sonriendo, viene el punto J de abajo, empieza a elevarse, miren. Entonces, esa es la diferencia, esta es convexa, esta es cóncava. La angina de Prinzmetal, que sí nos puede dar cambios anginosos por vasoespasmo y cambios en el EKG, pero estos son transitorios. La repolarización precoz, que pareciera que hay un punto J elevado, pero en realidad lo que hay es una onda de epsilon, y el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda sí puede confundirse con elevación del ST, pero vean dónde está esto, está en B1. Entonces tenemos la onda QS y tenemos en B1 elevación transitoria del ST. Para esto existen los criterios de Scarbosa, que no vamos a entrar en profundidad en ellos para no confundirlos, pero siempre que tengamos un paciente que llega a la emergencia con dolor precordial y lo único que encontramos es bloqueo de rama izquierda, hasta demostrar lo contrario, jóvenes, ese paciente se infartó y hay que utilizar los criterios de Scarbosa para hacer diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, esta es la clase que teníamos preparada para ustedes el día de hoy con respecto a isquemia, lesión y necrosis del ST. Vamos a dar unos minutos para preguntas y pues de no haber, vamos a dar la clase concluida el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Gracias por la atención. Gracias, doctor. Mientras alguien pregunta, yo quisiera preguntarle, para reforzar el mensaje, ¿la ausencia de ondas Q descarta por completo necrosis miocárdica o no? Ese es el marcador, es la forma de ver la necrosis, doctor, ya cuando ha evolucionado. Y generalmente cuando un paciente se infartó,
La Q es lo único que no desaparece. Ya vieron en las fases cronológicas que el ST puede elevarse y después normalizar, que la onda T puede elevarse, después invertirse y después normalizar, pero lo único que nunca va a cambiar es la onda Q. La onda Q, si se forma, ya no va a desaparecer, pero no todos los pacientes forman ondas Q. A veces la necrosis solo la logramos identificar porque hacemos un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, y ahí vemos que hay pérdida de la motilidad de ese segmento del corazón que sufrió un infarto en fechas anteriores, pero no en todos vamos a ver ondas Q. Eso es un buen dato. A veces la única forma de encontrar el hallazgo es por ecocardiografía o por estudios más invasivos como el cateterismo o un angiotaque incluso. Entonces no siempre van a haber ondas Q, pero si hay ondas Q y tienen las características que hablamos, es señal de que ese paciente ya se infartó, como acabamos de platicar. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Ya aprovechando que habló de ecocardiograma, en el contexto de infarto, ¿cuáles serían las principales utilidades clínicas de realizar un ecocardiograma en pacientes con infarto agudo del miocardio? Gracias, doctor. Bueno, como cuando platicamos un poquito de infarto agudo al miocardio, cuando vimos síndromes coronarios agudos, vimos en ese momento algunas utilidades del ecocardiograma. Cuando ustedes tienen un paciente, como pregunta el doctor Juan Pablo, que sufre un infarto agudo al miocardio, ustedes van a ir a hacer un estudio de ecocardiografía por dos razones. Una, determinar cuál es la fracción de eyección sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, si se murió una parte muy extensa o muy importante de mi corazón se va a volver insuficiente y mi fracción de eyección va a disminuir. El paciente desarrolla una falla cardíaca con una FEBI reducida. Esa es una de las razones por las que hacemos ecocardiograma. La segunda razón es para determinar si hay viabilidad de ese músculo cardíaco o no. Generalmente se pone el paciente con estimulación, con un fármaco que vasodilata, pero que a la vez acelera el corazón y se busca ver cuál es la respuesta de esta zona donde hubo un infarto ante este estímulo. De acuerdo al hallazgo, se determina si hay viabilidad o no. Y si sí existe viabilidad, inmediatamente ese paciente pasa a un cateterismo para liberar la arteria dañada y recuperar ese músculo que ya confirmamos que sí tiene viabilidad. Pero si hicimos el estudio en el ecocardiograma, pusimos el fármaco y vemos que no hay ningún cambio, es porque ese músculo ya se murió, ya no hay forma de recuperarlo. Y una tercera razón por la que siempre lo hacemos es como cuando vimos el tema, vimos que hay varias complicaciones mecánicas inmediatas y tardías y complicaciones estructurales secundarias a un infarto agudo al miocardio, como por ejemplo puede haber una ruptura del tabique interventricular, una ruptura de los músculos papilares con una insuficiencia mitral aguda, puede formarse un aneurisma. Entonces, todas estas complicaciones posinfarto sirve el ecocardiograma para descartarlas, ¿verdad? Es por eso que van a ver que los pacientes en la emergencia o en los servicios de encamamiento, antes de ser egresados, pasan a un ecocardiograma para definir la conducta terapéutica final del paciente. Si hay viabilidad en ese músculo, se puede rescatar, se programa para una angioplastía. De lo contrario, pues se manda con tratamiento farmacológico a la casa para evitar que se vuelva a infartar, que por cierto, a partir de diciembre el Hospital Roosevelt va a tener sala de hemodinamia propia para cateterismo y para todo lo que hacemos en Unicar, ahora se va a hacer en el Roosevelt. Entonces, solo para contarles. Y bueno, esas son las tres indicaciones, doctor Juan Pablo, por las que pedimos un ecocardiograma a un paciente posinfartado. Gracias por la pregunta. Excelente, doctor. No veo preguntas aquí en el chat. No sé si alguien quiera plantear sus preguntas a viva voz. Vamos a dar ahí un espacio de tiempo.